Luis Miguel estaba en medio de una de las canciones más esperadas de la noche cuando vio algo que no pertenecía al espectáculo. Las luces azules caían sobre el escenario como una lluvia lenta. La orquesta sonaba impecable. El público cantaba cada palabra con esa emoción que aparece cuando miles de personas sienten que una canción también cuenta algo de su propia vida. Todo parecía perfecto. Luis Miguel caminaba despacio por el centro del escenario, con el micrófono en la mano derecha, la mirada serena y esa seguridad de quien conoce cada silencio, cada pausa y cada respiración de una canción. Pero entonces, en la parte izquierda del auditorio, algo rompió la armonía de la noche. Un guardia de seguridad avanzaba rápido por uno de los pasillos. No corría, pero su paso era firme. A su lado, un hombre de camisa sencilla intentaba explicarle algo con las manos abiertas. Y junto a ese hombre, casi escondida entre los cuerpos de los adultos, había una niña pequeña con un gorro rosa, una chamarra blanca demasiado grande y un cartel doblado contra el pecho. Luis Miguel siguió cantando, pero su mirada ya no estaba en el público. Estaba en ella. La niña no gritaba, no saltaba, no intentaba empujar a nadie. Solo levantaba aquel cartel con las dos manos, como si el papel pesara más que su propio cuerpo. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos por el cansancio y una pulsera de hospital alrededor de la muñeca izquierda. El guardia llegó hasta ella antes de que pudiera mostrar el mensaje completo. Le dijo algo al padre. El padre negó con la cabeza. La niña intentó avanzar un paso hacia el pasillo, pero el guardia puso el brazo al frente para impedirle el paso. No fue una agresión violenta, no fue un empujón brutal, pero fue suficiente para que la niña retrocediera asustada. Y eso bastó. Luis Miguel dejó de cantar una palabra. Solo una. La orquesta siguió tocando porque nadie entendió al principio. El piano continuó marcando la melodía. Los metales entraron suaves. El público siguió cantando, pensando que era una pausa dramática más dentro del show. Pero Luis Miguel ya no estaba interpretando. Estaba observando. El guardia intentó quitarle el cartel a la niña. El padre se puso de pie de inmediato, con el rostro lleno de desesperación. La niña apretó el papel contra su pecho y comenzó a llorar sin hacer ruido. Entonces Luis Miguel levantó la mano derecha. Primero se apagó el piano. Después callaron las cuerdas. Luego los metales dejaron una última nota suspendida en el aire, como si el auditorio entero hubiera contenido la respiración al mismo tiempo. Miles de personas quedaron en silencio. Los músicos se miraron entre sí. El director bajó lentamente la batuta. En las primeras filas, varios asistentes giraron la cabeza buscando qué había pasado. Nadie entendía por qué Luis Miguel había detenido una de las canciones más esperadas de la noche. Él no explicó nada. Solo caminó hacia la orilla del escenario, todavía con el micrófono en la mano. El guardia seguía junto a la niña. Entonces Luis Miguel habló con una calma que se escuchó hasta el último asiento. No la saquen. El auditorio quedó completamente inmóvil. La niña levantó la vista. El padre se quedó congelado. El guardia soltó lentamente el cartel. Luis Miguel, con la mirada clavada en aquella pequeña figura de gorro rosa, volvió a hablar. Quiero leer lo que dice. La niña bajó los ojos hacia el papel arrugado que llevaba entre las manos. Intentó levantarlo otra vez, pero los brazos le temblaban demasiado. Su padre quiso ayudarla, pero ella negó con la cabeza. Quería hacerlo sola. Y cuando por fin logró extender el cartel hacia el escenario, las primeras filas pudieron leer apenas una parte. Luis Miguel lo leyó completo. Y en ese instante, la expresión de su rostro cambió. Porque aquella niña no estaba pidiendo una foto. No estaba pidiendo un autógrafo. No estaba pidiendo subir al escenario por capricho. El cartel decía: mañana me operan. Si pierdo mi voz, ¿puedo cantar contigo una vez? Ahí fue cuando Luis Miguel bajó el micrófono. Y por primera vez en toda la noche, no supo cómo seguir cantando. Aquella noche no era una presentación cualquiera. El auditorio estaba lleno desde horas antes. Afuera, muchas personas se habían quedado sin boleto. Dentro, las luces de los teléfonos parecían pequeñas estrellas flotando sobre un mar de gente. Había familias completas. Parejas que habían esperado años para verlo en vivo, mujeres que crecieron escuchándolo en la radio y jóvenes que conocían sus canciones por sus padres. Era una de esas noches donde todo estaba calculado. Cada entrada de la orquesta, cada cambio de luz, cada movimiento de cámara, cada silencio entre canción y canción. El equipo había ensayado durante horas. Los músicos sabían exactamente cuándo entrar. Seguridad tenía instrucciones claras. Nadie podía acercarse al escenario.
Nadie podía interrumpir el flujo del concierto. Nadie podía romper el orden de una producción que movía a decenas de personas detrás de cada minuto. Por eso, cuando Luis Miguel detuvo la música, todos entendieron que algo grave estaba pasando. No era común, no era parte del show, no era una ocurrencia. En los camerinos, minutos antes de salir, el ambiente había sido tranquilo, pero intenso. El equipo repasaba los últimos detalles. Alguien revisaba el vestuario, otro confirmaba los cambios de luces. Un asistente pasaba lista de canciones. Luis Miguel escuchaba en silencio, concentrado, con esa seriedad de quien sabe que miles de personas no fueron solo a oírlo cantar, sino a recuperar una parte de su propia memoria. Afuera, entre esa multitud, la niña había entrado tomada de la mano de su padre. Se llamaba Camila Ríos. Tenía 10 años, y no debió haber estado ahí. Al menos eso le habían dicho los médicos, las enfermeras y hasta su propia tía. Le habían repetido que era demasiado cansado, que el ruido podía agotarla, que las luces podían marearla, que debía descansar antes de la cirugía del día siguiente. Pero Camila insistió. No pidió juguetes, no pidió una fiesta, no pidió viajar a la playa. Solo pidió ir a un concierto de Luis Miguel. Su padre, Daniel, intentó convencerla de esperar. Le dijo que después de la operación podrían verlo en otra ciudad, en otro año, en otra oportunidad. Pero Camila lo miró con esa claridad que a veces tienen los niños cuando los adultos todavía intentan disfrazar la verdad. ¿Y si después ya no puedo cantar? Daniel no supo qué responder, porque eso era precisamente lo que todos temían. La cirugía era delicada. No era seguro que Camila perdiera la voz, pero existía el riesgo. Los médicos habían hablado con cuidado, usando palabras técnicas, frases suaves y promesas prudentes. Habían dicho que harían todo lo posible. Habían dicho que había esperanza. Habían dicho que debían confiar. Pero Camila solo escuchó una posibilidad. Tal vez después no podría cantar. Y para una niña que había pasado meses cantando bajito desde una cama de hospital, esa posibilidad era más dolorosa que cualquier aguja, que cualquier medicamento, que cualquier noche de fiebre. Porque cantar era la forma en que Camila seguía siendo niña. Su madre, Laura, le había enseñado a cantar antes de enfermar. No profesionalmente, no con clases, no con técnica, solo como cantan las madres cuando quieren calmar el miedo de sus hijos. En la cocina, mientras preparaban la cena, en el coche, cuando llovía, en el cuarto, antes de dormir. Laura ponía canciones antiguas de Luis Miguel y Camila intentaba seguirlas, equivocándose en palabras que aún no entendía, pero sintiendo cada melodía como si fuera un abrazo. Cuando Laura murió 2 años antes, Daniel creyó que Camila dejaría de cantar, pero pasó lo contrario. Cantaba más, cantaba en voz baja cuando extrañaba a su mamá, cantaba mientras veía las fotos viejas. Cantaba antes de entrar a cada revisión médica. Cantaba para no llorar. Por eso, cuando supo que su operación podía cambiar su voz para siempre, Camila no pensó en el dolor. Pensó en una sola cosa. Quería cantar una vez con el artista que su mamá escuchaba cuando era feliz. Daniel no tenía dinero para ese concierto. Había gastado casi todo en viajes, medicinas, estudios y comidas rápidas cerca del hospital. Trabajaba cuando podía y dormía cuando el cuerpo lo dejaba. Tenía ojeras profundas, la ropa siempre un poco arrugada y esa forma de caminar de los padres que llevan demasiado tiempo fingiendo fortaleza. Pero cuando Camila le pidió ir, Daniel buscó la manera. Vendió un reloj que había sido de su padre, pidió prestado a un amigo, aceptó turnos extra y finalmente compró 2 boletos lejos del escenario, en una zona lateral, donde la vista no era perfecta, pero desde donde Camila podía ver las luces. La niña no se quejó, al contrario. Guardó los boletos debajo de su almohada como si fueran una promesa. Durante una semana preparó el cartel. Primero escribió una versión larga, pero no cupo. Luego hizo otra con letras muy pequeñas, pero su padre le dijo que nadie podría leerla. Finalmente escribió solo lo esencial. Mañana me operan. Si pierdo mi voz, puedo cantar contigo una vez. Decoró las esquinas con pequeñas estrellas amarillas. Pegó una calcomanía de corazón en la parte de abajo. En el reverso escribió algo que nadie vio esa noche, al menos no al principio. Mi mamá cantaba tus canciones conmigo. Daniel leyó esa frase cuando Camila se quedó dormida y tuvo que salir al pasillo del hospital para llorar sin despertarla. El día del concierto, Camila despertó cansada. No quiso desayunar. Le dolía el cuerpo. Se mareó al ponerse de pie.
Daniel estuvo a punto de cancelar todo, pero ella se vistió sola, con movimientos lentos, como si cada botón fuera una pequeña batalla. Se puso el gorro rosa que más le gustaba. Se colgó del cuello una medallita de su madre. Guardó el cartel debajo del brazo. Y antes de salir, miró la foto de Laura que tenían junto a la cama. «Mamá va a escucharme», dijo. Daniel no respondió. Solo tomó las llaves, los boletos y la mochila con medicamentos. Cuando llegaron al auditorio, la fila parecía interminable. Camila tuvo que sentarse varias veces. Daniel ofrecía agua, le acomodaba la chamarra, le preguntaba si quería volver. Ella siempre decía que no. Adentro, el ruido la impresionó, el murmullo de miles de personas, la música ambiental, los vendedores caminando por los pasillos, el brillo del escenario a lo lejos. Camila apretó la mano de su padre. «¿Sí vine, papá?», dijo en voz baja. Daniel sonrió, pero le temblaron los labios. Durante los primeros minutos de concierto, Camila parecía haber olvidado todo. Movía los pies al ritmo de la música. Sonreía cuando el público aplaudía. Levantaba los ojos cada vez que Luis Miguel caminaba hacia el frente del escenario. Pero conforme avanzó la noche, empezó a cansarse. Su respiración se hizo más lenta. Su espalda se hundió contra el asiento. Daniel le preguntó si quería irse antes de que terminara el show. Camila negó con fuerza. Todavía no canta la canción. Ella había esperado una en particular. No porque entendiera toda la letra, no porque conociera la historia detrás, sino porque esa era la canción que su madre repetía cuando quería hacerla reír, la que ponía en la cocina, la que cantaban mal juntas, la que Laura convertía en juego, en abrazo, en recuerdo. Cuando la orquesta empezó los primeros acordes, Camila abrió los ojos como si hubiera despertado de golpe. «Es esta», dijo. Daniel supo que no podría detenerla. La niña sacó el cartel de la mochila. Lo desdobló con cuidado. Las esquinas estaban maltratadas por tantas veces que lo había guardado y vuelto a sacar. Sus manos temblaban, pero su mirada tenía una decisión que no parecía de una niña de 10 años. Al principio solo lo levantó un poco. Nadie lo vio. Después lo levantó más alto. Una mujer de la fila de adelante volteó y le sonrió con ternura. Un hombre le pidió que bajara el cartel porque le tapaba la vista. Daniel se disculpó y le pidió a Camila que esperara. Pero ella no podía esperar. Mañana la operaban. Mañana no sabía qué iba a pasar. Mañana podía ser demasiado tarde. Entonces se puso de pie. Y ahí empezó todo. Un guardia de seguridad la vio desde el pasillo. Primero le hizo una señal para que se sentara. Daniel intentó explicarle que era solo una niña. El guardia insistió. Camila levantó el cartel otra vez. Algunas personas empezaron a mirar. Otras se molestaron. Alguien dijo que estaba bloqueando la vista. Otro murmuró que todos querían llamar la atención. Daniel sintió vergüenza, no por su hija, sino porque el mundo podía ser muy cruel con alguien que solo estaba pidiendo un minuto. El guardia se acercó más. «Señor, tiene que sentarla. Por favor, es solo un momento», dijo Daniel. «No pueden bloquear el pasillo. No estamos bloqueando nada. Solo quiere mostrarle algo. Señor, si no colaboran, van a tener que salir». Camila escuchó esa frase, y el rostro se le llenó de miedo. No miedo al guardia, miedo a perder la única oportunidad que había pedido. Daniel quiso tomar el cartel para guardarlo, pero Camila lo apretó contra el pecho. «No, papá. Camila, mi amor, no». El guardia extendió la mano para retirar el papel. La niña retrocedió, y fue justo en ese instante cuando Luis Miguel la vio. Desde el escenario, entre luces, cámaras y miles de rostros, pudo haber ignorado la escena. Pudo haber seguido cantando. Pudo haber confiado en que seguridad resolvería el problema. Pudo haber pensado que no le correspondía intervenir. Pero algo en la forma en que la niña protegía ese cartel lo detuvo por dentro. No era rebeldía, era súplica. No era capricho, era urgencia. Luis Miguel había visto muchos carteles en su vida. Mensajes de amor, frases divertidas, promesas exageradas, declaraciones de fans. Pero aquel cartel no tenía el brillo de quien busca ser visto por vanidad. Tenía la fragilidad de quien sabe que tal vez no tenga otra oportunidad. Por eso levantó la mano, y cuando la música se detuvo, también se detuvo la autoridad del guardia. El silencio fue tan fuerte que hasta los murmullos parecían prohibidos. Luis Miguel miró primero al guardia, luego al padre, después a la niña. «Déjenla pasar al pasillo», dijo. El guardia dudó, no porque quisiera desobedecer,
sino porque nadie sabía cómo actuar cuando el artista detenía un concierto para corregir a seguridad frente a miles de personas. Daniel tomó a Camila del brazo con delicadeza. La niña avanzó apenas 2 pasos. Las piernas le temblaban. Algunas personas comenzaron a aplaudir, pero el aplauso murió rápido porque todos querían escuchar qué iba a pasar. Luis Miguel se agachó un poco en la orilla del escenario. ¿Cómo te llamas? La niña abrió la boca, pero no salió sonido. Daniel respondió por ella. Camila. Luis Miguel asintió lentamente. Hola, Camila. La niña tragó saliva. Hola, respondió apenas. Su voz era pequeña, casi invisible en un lugar tan grande, pero el micrófono de Luis Miguel la alcanzó a recoger, y ese hola tímido hizo que varias personas en las primeras filas se llevaran la mano al pecho. ¿Ese cartel es para mí?, preguntó Luis Miguel. Camila asintió. ¿Me lo puedes mostrar? Ella levantó el papel. Esta vez nadie se quejó. Nadie pidió que se sentara. Nadie habló. Luis Miguel leyó en silencio. Mañana me operan. Si pierdo mi voz, ¿puedo cantar contigo una vez? Durante unos segundos, no dijo nada. Solo miró a Camila. Luego miró al padre. Daniel tenía los ojos rojos y la mandíbula apretada. Se notaba que estaba haciendo un esfuerzo enorme para no quebrarse frente a su hija. Luis Miguel volvió a bajar la mirada al cartel. ¿Mañana te operan? Camila asintió. ¿Y quieres cantar? La niña volvió a asentir. ¿Conmigo? Esta vez Camila respondió con voz temblorosa. Con mi mamá también. El auditorio entero pareció inclinarse hacia adelante. Luis Miguel frunció apenas el ceño, no por molestia, sino porque entendió que había algo más detrás de esa frase. ¿Tu mamá está aquí? Daniel cerró los ojos. Camila bajó la mirada hacia su medallita. No, pero ella me enseñó sus canciones. Luis Miguel se quedó completamente quieto. La cámara principal lo enfocaba desde el frente. En las pantallas gigantes se vio cómo su expresión cambiaba. Ya no era la sonrisa profesional del artista. Ya no era el gesto seguro del cantante acostumbrado a manejar estadios. Era el rostro de un hombre escuchando a una niña decir algo demasiado grande para su edad. Camila siguió hablando, cada palabra con esfuerzo. Ella decía que si tenía miedo, cantara. Un murmullo suave recorrió el auditorio. Daniel intentó intervenir. Perdón, señor. No queríamos interrumpir. Solo, ella quería mostrarle el cartel. Yo le dije que no se podía. Yo sé que hay reglas. Luis Miguel levantó la mano, pero esta vez no para detener música, para detener una disculpa innecesaria. No se disculpe. Daniel bajó la cabeza. Luis Miguel miró al guardia. Ninguna niña con una pulsera de hospital debería ser sacada por pedir cantar. El público estalló en aplausos, pero Luis Miguel no sonrió. No buscó el aplauso. No convirtió la frase en espectáculo. Esperó a que el ruido bajara y volvió a mirar a Camila. ¿Qué canción querías cantar? Camila dudó. Miró a su padre. Luego miró el escenario. La que estaba cantando. Luis Miguel respiró hondo. Esa canción, esa noche, ya no podía seguir siendo igual. Se giró hacia los músicos e hizo una señal suave. El director de la orquesta se acercó un poco. Luis Miguel habló lejos del micrófono. Pidió bajar el tono. Pidió que la entrada fuera más lenta. Pidió que no sonara como un número preparado, sino como algo pequeño, íntimo, casi familiar. Después volvió al frente. Camila, quiero que subas. El auditorio se llenó de una emoción contenida. Daniel se puso nervioso. No sé si puedes subir escaleras. Luis Miguel miró a su equipo. Entonces bajamos nosotros. La frase fue simple, pero cambió todo. Un asistente acercó una escalera lateral. Otro preparó un micrófono inalámbrico. Seguridad abrió espacio sin tocar a la niña. Luis Miguel bajó del escenario con calma, sin prisa, como si de pronto el concierto entero se hubiera reducido a una sola persona. Cuando llegó al pasillo, se inclinó para estar a la altura de Camila. No tienes que cantar fuerte, le dijo. Solo canta como puedas. Camila lo miró como si no pudiera creer que realmente estaba frente a él. Me da pena. Luis Miguel sonrió apenas. A mí también me dio pena muchas veces. La niña abrió los ojos. ¿A usted? Claro. La diferencia es que aprendí a cantar con miedo. Camila bajó la mirada. Yo tengo mucho. Luis Miguel sostuvo el silencio un segundo. Entonces cantamos con miedo. Esa frase atravesó el auditorio con más fuerza que cualquier nota alta. No era una frase perfecta. No era una frase ensayada. Era algo que salió en el momento justo,
con la humanidad suficiente para que todos entendieran que la escena ya no se trataba de un artista famoso complaciendo a una fan. Se trataba de una niña intentando conservar un pedazo de sí misma antes de entrar a un quirófano. Luis Miguel tomó el micrófono que le acercaron y se lo ofreció a Camila. Ella lo sostuvo con ambas manos. Era demasiado grande para ella. Daniel se agachó detrás, por si se mareaba. Luis Miguel hizo una señal a la orquesta. El piano entró suave, mucho más suave que antes. Las luces bajaron de intensidad. El auditorio quedó en una penumbra cálida. En las pantallas ya no aparecían tomas espectaculares del escenario, sino el rostro de Camila, su gorro rosa, sus manos pequeñas alrededor del micrófono y la pulsera de hospital brillando bajo la luz. Luis Miguel empezó la primera línea sin cantar completo, apenas marcando el camino. Luego bajó el micrófono. Le tocaba a ella. Camila abrió la boca. Durante un segundo no salió nada. El público no presionó. Nadie gritó. Nadie aplaudió. Solo esperaron. Camila cerró los ojos. Apretó la medallita de su madre con una mano. Y entonces cantó. Su voz era débil, pequeña, insegura, pero estaba viva. No llegó perfecta. No llegó afinada como en un disco. No llegó limpia como la de un profesional. Llegó rota, temblorosa, casi en susurro. Pero tal vez por eso mismo dolió más. Porque no era una interpretación. Era una despedida anticipada de algo que todavía no había perdido. Luis Miguel la escuchó sin interrumpir. No intentó lucirse. No corrigió. No tomó el control. Solo la acompañó. Cuando la voz de Camila se quebró, él entró suavemente para sostener la melodía. Cuando ella se recuperó, él volvió a dejarle espacio. Cantaban como si la canción se hubiera convertido en una conversación entre miedo de una niña y la ternura de un hombre que entendía que a veces el escenario más grande del mundo existe para proteger una voz pequeña. En la tercera fila, una mujer comenzó a llorar, luego otra. Después un hombre se quitó los lentes y se limpió los ojos con la manga. Daniel ya no pudo resistir. Cubrió su rostro con una mano, pero mantuvo la otra en la espalda de su hija. Camila siguió cantando. Cada palabra parecía costarle energía, pero también parecía darle fuerza. Cuando terminó su parte, el auditorio completo permaneció en silencio. No porque no quisieran aplaudir, sino porque nadie quería romper aquello. Luis Miguel miró a Camila. Tu mamá sí te escuchó. La niña empezó a llorar. No como antes, no con miedo. Lloró como lloran los niños cuando por fin pueden soltar algo que llevaban demasiado tiempo cargando. Luis Miguel se acercó a Daniel. ¿Me permite? Daniel asintió sin entender. Luis Miguel tomó el cartel de Camila con cuidado. Lo giró y vio que en la parte de atrás había otra frase escrita con marcador azul. Mi mamá cantaba tus canciones conmigo. Él la leyó en silencio. El público no sabía qué decía el reverso. Solo vio como Luis Miguel se quedaba mirando el papel más tiempo de necesario. Entonces volvió al micrófono. Camila escribió algo atrás. La niña se puso nerviosa. No, eso no era para leerlo. Luis Miguel la miró con respeto. Entonces no lo leo. Y ese gesto, más que cualquier frase, hizo que el público volviera a aplaudir, porque pudo haberlo usado para aumentar la emoción. Pudo haber convertido el dolor privado de la niña en una escena más dramática, pero decidió respetarlo. Decidió proteger lo que ella no quería entregar. Luis Miguel dobló el cartel con cuidado y se lo devolvió. Hay cosas que solo son tuyas. Camila lo tomó contra el pecho. Gracias. No, Camila, gracias a ti. Luego Luis Miguel se puso de pie y miró al auditorio. Esta noche vamos a hacer algo diferente. La gente respondió con un aplauso largo. Él esperó. No quiero que Camila cante sola. Quiero que todos canten con ella, pero suave, como si esto fuera para una sola persona. La orquesta volvió a entrar. El público entendió de inmediato. Miles de voces comenzaron a cantar en voz baja. No era un coro de estadio. Era otra cosa. Era como si todo el auditorio se hubiera convertido en una habitación de hospital donde nadie quería asustar a una niña. Como si cada persona hubiera bajado la voz para no romper la fragilidad del momento. Como si todos hubieran entendido que esa canción, esa noche, no era para presumir memoria ni para grabar un video. Era para acompañar. Camila escuchó al público y abrió los ojos con sorpresa. Nunca había oído tanta gente cantar para ella. Daniel la abrazó por los hombros. Luis Miguel se quedó frente a ellos, cantando apenas, dejando que el auditorio hiciera el resto. En las pantallas,
Camila ya no parecía la niña asustada a la que seguridad intentó sacar minutos antes. Seguía débil, seguía enferma, seguía con miedo, pero había algo distinto en su rostro. Una especie de paz, como si por un instante el miedo del día siguiente hubiera perdido fuerza, como si la cirugía, los médicos, las agujas y los pasillos blancos del hospital se hubieran quedado lejos, como si su madre realmente estuviera ahí, en algún punto invisible entre las luces del escenario y las voces del público. Cuando la canción terminó, nadie gritó de inmediato. Hubo un segundo de silencio absoluto. Después, el auditorio explotó en una ovación. No fue un aplauso común. Fue largo, profundo, de esos que no celebran una nota, sino un acto. Camila se asustó un poco por el ruido y se escondió en el abrazo de su padre. Luis Miguel sonrió con ternura y le hizo una señal al público para que bajara la intensidad. Suave, dijo: «Acuérdense que hoy ella manda». La gente rió entre lágrimas. Camila también sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero real. Una de esas sonrisas que no niegan el dolor, pero lo empujan un poco hacia atrás. Luis Miguel se acercó de nuevo a ella. «¿Quieres quedarte a ver el resto del show desde aquí cerca?» Camila miró a su padre. Daniel no sabía qué decir. «No queremos molestar». Luis Miguel respondió sin apartar la vista de Camila. «Ya no están molestando. Ahora son parte de la noche». Pidió que les colocaran 2 sillas en una zona segura, cerca del lateral del escenario. Pidió agua. Pidió que un miembro del equipo médico del recinto estuviera atento por si Camila se sentía mal. Todo sin exagerar, sin hacer espectáculo de la ayuda, sin convertirla en una escena de lástima. Mientras acomodaban a la niña y a su padre, Luis Miguel volvió al escenario. La gente seguía de pie. Él tomó el micrófono y miró a todos. A veces uno cree que viene a cantar para miles de personas. Hizo una pausa, y de pronto una sola persona le recuerda por qué canta. El auditorio respondió con otro aplauso. Esta vez él no lo detuvo. Lo dejó crecer, lo dejó llenar el lugar. Luego continuó el concierto, pero ya nada volvió a sentirse igual. Cada canción posterior tuvo un peso distinto. Cada vez que Luis Miguel caminaba hacia el lateral del escenario, miraba a Camila. Ella a veces sonreía, a veces cerraba los ojos. A veces se recargaba en el hombro de su padre, agotada, pero sin querer irse. En un momento, Daniel le preguntó si quería regresar al hotel. Camila negó. «Todavía no. Estás cansada, pero estoy feliz». Daniel no insistió. Había pasado meses diciéndole que fuera fuerte. Esa noche entendió que también tenía derecho a dejarla ser feliz aunque estuviera cansada. Cuando el concierto terminó, Luis Miguel no dejó que se fueran entre la multitud. Pidió a su equipo que los llevaran a una sala tranquila. No había cámaras, no había prensa, no había entrevistas. Solo un espacio pequeño, agua, una silla cómoda y el silencio necesario para que Camila descansara. Daniel pensó que quizá Luis Miguel entraría un minuto, se tomaría una foto y se iría. Pero cuando apareció, no llevaba la actitud de una estrella apurada. Entró despacio, se sentó frente a Camila. «¿Cómo te sientes?» «Cansada», respondió ella. «Yo también». Camila sonrió. Luis Miguel miró a Daniel. «¿La cirugía es mañana?» Daniel asintió. «Muy temprano». «¿En qué hospital?» Daniel dudó. No quería parecer oportunista. Luis Miguel entendió la duda. «No le estoy preguntando para hacerlo público. Le estoy preguntando porque tal vez puedo ayudar en algo». Daniel tragó saliva. «Ya nos están atendiendo. Solo ha sido pesado». Luis Miguel asintió. No hizo preguntas invasivas. No pidió detalles médicos. No prometió milagros. Solo le pidió a uno de sus asistentes que tomara los datos necesarios para que la familia tuviera apoyo con traslados, estancia y lo que hiciera falta durante esos días. Daniel intentó negarse. «No puedo aceptar tanto». Luis Miguel lo miró con seriedad. «Sí puede, porque no es para usted, es para ella». Daniel bajó la mirada. Camila no entendía completamente la conversación, pero si entendía algo, su padre estaba a punto de llorar otra vez. Entonces ella habló. «¿Puedo pedir una cosa más?» Daniel se tensó. «Camila». Luis Miguel levantó la mano con suavidad. «Dime». La niña buscó la mochila y sacó una fotografía pequeña, doblada en una esquina. Era una imagen de su madre, Laura, en una cocina, cargando a Camila cuando era más pequeña. En la foto, ambas parecían estar cantando. Laura tenía la boca abierta en una nota exagerada y Camila reía con los ojos cerrados. Camila le mostró la foto.
Ella decía que usted cantaba como si no tuviera miedo. Luis Miguel sostuvo la imagen apenas unos segundos, con mucho cuidado. Luego se la devolvió. Tu mamá se equivocaba en algo. Camila lo miró confundida. Todos tenemos miedo. La niña guardó silencio. Lo importante no es cantar sin miedo, continuó él. Lo importante es no dejar que el miedo te quite la canción antes de tiempo. Camila apretó la foto contra su pecho. ¿Y si me la quita mañana? Luis Miguel no respondió rápido, porque algunas preguntas no merecen mentiras bonitas. Se inclinó un poco hacia ella y habló con voz tranquila. Entonces vamos a hacer que esta noche se quede contigo. Y si un día no puedes cantar con la voz, vas a encontrar otra forma. Pero esta noche nadie te la quita. Camila respiró hondo. ¿Me promete que no se va a olvidar? Luis Miguel extendió la mano. Te lo prometo. La niña puso su mano pequeña sobre la de él. Daniel miró esa escena y entendió algo que nunca olvidaría. Su hija no estaba pidiendo fama, ni dinero, ni privilegios. Estaba pidiendo ser recordada por algo más que su enfermedad. Al día siguiente, Camila entró al hospital con el cartel doblado dentro de su mochila. Las enfermeras ya sabían lo que había ocurrido. Algunos videos se habían filtrado, aunque no mostraban todo. En redes sociales, la gente hablaba de la niña que había cantado con Luis Miguel. Unos compartían fragmentos. Otros contaban que habían estado ahí. Muchos decían que nunca habían visto un auditorio callarse de esa forma. Pero para Camila, lo importante no era eso. Lo importante era que antes de entrar al quirófano, su padre puso el teléfono cerca de su oído y reprodujo el audio de aquella noche. No era una grabación perfecta. Se escuchaba al público. Se escuchaban aplausos. Se escuchaba su voz frágil mezclada con la de Luis Miguel. Camila cerró los ojos. Sí canté, papá. Daniel le besó la frente. Sí, mi amor. Cantaste. ¿Se escuchó feo? Daniel sonrió con lágrimas. Se escuchó valiente. La llevaron minutos después. Daniel esperó durante horas. Esas horas fueron las más largas de su vida. Caminó por el pasillo tantas veces que una enfermera terminó ofreciéndole una silla. No pudo sentarse. Miraba el reloj. Miraba la puerta. Miraba la mochila de Camila, donde estaba el cartel. En algún momento, un asistente de Luis Miguel llegó discretamente al hospital. No entró con cámaras. No hizo anuncios. Solo le entregó a Daniel un sobre con una nota. Daniel la abrió con manos temblorosas. Decía, Camila ya cantó para todos nosotros. Ahora nos toca esperar con ella. No había firma ostentosa, solo una inicial. Daniel guardó la nota junto al cartel. La operación terminó entrada la tarde. Los médicos salieron serios, pero tranquilos. Había sido difícil, explicaron. Había que esperar. No podían asegurar todavía cómo quedaría su voz. Los siguientes días serían importantes. Daniel escuchó cada palabra como quien camina sobre vidrio. Cuando por fin pudo verla, Camila estaba dormida. Tenía el rostro hinchado, los labios resecos y una calma frágil. Daniel se sentó a su lado y no se movió en toda la noche. Al tercer día, Camila despertó más consciente. Intentó hablar. No salió casi nada. Daniel sintió que el mundo se le caía encima, pero sonrió para no asustarla. No fuerces la voz. Camila lo miró con lágrimas. Él tomó el cartel y se lo puso en las manos. No necesitas hablar ahorita. Ella lo leyó. Luego giró el papel y vio la frase del reverso. Mi mamá cantaba tus canciones conmigo. Camila lloró en silencio. Daniel también. Pero esa vez el llanto no fue de derrota. Fue de espera. Durante las semanas siguientes, Camila comenzó una recuperación lenta. Al principio solo podía emitir sonidos bajos. Después pequeñas palabras. Luego frases cortas. Los médicos no prometían resultados rápidos, pero veían avances. Luis Miguel preguntó por ella más de una vez a través de su equipo. No para publicar nada. No para contar la historia en entrevistas. Solo para saber. Y cuando Camila pudo grabar su primer mensaje de voz, aunque fuera apenas un susurro, Daniel decidió enviarlo. La grabación duraba menos de 10 segundos. Camila decía, gracias por cantar con miedo conmigo. Cuando Luis Miguel escuchó ese mensaje, estaba en otra ciudad, preparándose para otro concierto. Nadie en el equipo lo vio llorar abiertamente, pero quienes estaban cerca notaron que guardó silencio un largo rato. Esa noche, antes de salir al escenario, pidió cambiar una parte del repertorio. No explicó demasiado, solo dijo, hoy vamos a cantar más suave en una.
Los músicos entendieron que no era una indicación técnica, era una memoria. Meses después, Camila volvió a cantar, no como antes. Su voz había cambiado. Era más baja, más aireada, menos resistente. Se cansaba rápido. Algunas notas ya no salían, otras salían distintas, pero seguía haciendo su voz. Y para ella, eso bastaba. Daniela grabó cantando en casa, sentada en la misma cocina donde su madre le enseñaba canciones. No subió el video a redes. No quiso convertir a su hija en noticia otra vez. Solo lo guardó. Pero una tarde, Camila le pidió enviarlo. ¿A quién? A él. Daniel supo de inmediato a quién se refería. El video llegó al equipo de Luis Miguel días después. En la grabación, Camila aparecía con el mismo gorro rosa, aunque ahora ya no lo necesitaba tanto. Tenía cartel pegado en la pared detrás de ella. Cantaba despacio, con cuidado, deteniéndose para respirar. Al final miraba a la cámara y decía, «Todavía puedo». Ese mensaje fue más fuerte que cualquier ovación, porque no hablaba de una cura perfecta, no hablaba de un milagro de película, hablaba de algo más real. Resistir, seguir, aceptar una voz distinta sin sentir que la vida había terminado. La historia de aquella noche siguió creciendo entre los fans. Algunos exageraron detalles, otros inventaron cosas. Hubo quienes dijeron que Luis Miguel había pagado todo el tratamiento, aunque nadie lo confirmó. Otros aseguraron que Camila había subido al escenario, aunque en realidad él bajó para no obligarla a caminar más de lo necesario. Pero quienes estuvieron ahí recordaban lo esencial. Recordaban el momento en que seguridad intentó sacarla. Recordaban la mano levantada de Luis Miguel. Recordaban el silencio. Recordaban el cartel. Recordaban a una niña cantando con miedo y a miles de personas bajando la voz para acompañarla. Años después, Daniel todavía guardaba los boletos de esa noche. Los tenía dentro de una caja junto al cartel, la nota y la foto de Laura. Camila, ya más grande, a veces abría la caja y miraba todo como si fuera una prueba de que aquello realmente había pasado. Su voz nunca volvió a ser exactamente igual, pero tampoco desapareció. Aprendió a cantar de otra manera, más despacio, con menos fuerza, pero con una emoción que antes no tenía. En la escuela, cuando le preguntaban por qué le gustaba tanto la música, ella no hablaba primero de Luis Miguel. Hablaba de su mamá. Decía que su madre le había enseñado que una canción podía ser una casa cuando uno tenía miedo. Luego hablaba de aquella noche y de cómo un auditorio entero cantó bajito para ella. Un día, en una presentación escolar, Camila eligió cantar. Daniel estaba en la primera fila. Tenía el mismo gesto de aquella noche, orgullo mezclado con miedo. Camila tomó el micrófono y antes de empezar miró hacia arriba, como si buscara a su madre entre las luces. No cantó perfecto, no necesitaba hacerlo. Cuando terminó, el público aplaudió. Eran apenas unas decenas de personas, no miles. No había orquesta, no había pantallas gigantes, no había seguridad, no había cámaras profesionales. Pero para Daniel, ese aplauso sonó igual de grande, porque entendió que aquella noche con Luis Miguel no había salvado mágicamente la vida de su hija. Había hecho algo distinto. Le había dado una memoria fuerte para atravesar los días débiles. Le había enseñado que su voz valía incluso cuando temblaba. Le había demostrado que no necesitaba cantar perfecto para ser escuchada. Y quizá esa fue la verdadera razón por la que la historia se volvió inolvidable. No porque una estrella famosa detuvo un show, sino porque en un mundo acostumbrado a seguir aunque alguien se caiga, alguien se detuvo. Luis Miguel pudo haber continuado. Pudo haber dejado que seguridad hiciera su trabajo. Pudo haber cantado la siguiente línea, recibir la ovación normal y cerrar la noche como estaba planeada. Nadie lo habría culpado. Nadie habría sabido lo que decía el cartel. Nadie habría conocido a Camila. Pero él vio algo que otros no estaban viendo. Vio que aquella niña no estaba interrumpiendo un concierto. Estaba intentando cumplir un último deseo antes de enfrentarse a un miedo enorme. Y cuando un artista entiende eso, la música deja de ser espectáculo y se convierte en refugio. Esa noche, Camila no se llevó solo una canción. Se llevó la certeza de que había sido vista. Se llevó la voz de miles de personas cantando con ella. Se llevó la promesa de que, aunque el miedo volviera al día siguiente, ya no entraría sola a esa batalla. Y Luis Miguel, aunque siguió con su gira, sus escenarios y sus noches llenas, también se llevó algo. La prueba de que a veces la canción más importante no es la que está en el repertorio, es la que aparece cuando alguien necesita ser escuchado.
Porque la verdadera grandeza de un artista no se mide solo por cuántos auditorios llena, cuántos discos vende o cuántas ovaciones recibe. Se mide en esos segundos donde puede elegir entre seguir brillando o bajar la luz para que alguien más pueda ser visto. Y aquella noche, frente a miles de personas, Luis Miguel eligió detenerlo todo por una niña que solo quería cantar una vez más. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame desde dónde estás viendo este video. Y sobre todo, dime en los comentarios, ¿tú qué habrías sentido si hubieras estado esa noche en el auditorio, escuchando a Camila cantar con miedo, pero también con esperanza?